Bueno, esto ya está grabando. Eh, Lian, Alian, Eliam, buenas tardes. buenas tardes, ¿qué tal, José? Yo siempre empiezo las preguntas haciendo la misma pregunta a todos los directores. Es ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Una buena pregunta. Yo creo que el cine tiene la capacidad de entender el mundo mejor, o de intentar entender el mundo. Y yo hago cine porque me gusta comprender el mundo mejor a través de las imágenes. Creo que es una herramienta increíble de aprendizaje personal y de comunicación. Y súper válida, súper necesaria. ¿Y no sopesaste alguna arte para decir, hostia, con esto también me puedo acercar a...? En realidad la llegada al cine fue casi de casualidad. Yo estaba estudiando Bellas Artes y bueno, tenía interés en la pintura, en el dibujo. No tenía un perfil, claro, siempre me había gustado más o menos el cine, pero no era una cosa que desde pequeño tuviera tan afianzada, ¿no? Y lo que ocurrió fue que hace un montón de años estaba estudiando en la Universidad de Valencia y tenía un profesor que se llama Alejandro Montiel, que me dio por primera vez una asignatura de cine dentro de la carrera de Bellas Artes. Y ahí descubrí a Robert Bresson y a Rossellini. Claro, aquello cambió mi vida. Y lo curioso es que también fue muy significativo, porque en esa época yo me estaba leyendo una novela de Dostoyevsky y resultó que logré ver en la película de Bresson trazas de Dostoyevsky. Entonces mi trabajo de clase fue sobre eso. Finalmente, con los años, descubrí que efectivamente era mucho más profundo el vínculo de Bresson con Dostoyevsky. Y ahí empezó todo, ahí empezó el amor por el cine y luego se fue complicando. Luego ya fue, esto me gusta, quiero hacer, quiero formar parte de la parte práctica y así fue como comenzó. ¿Y cómo entras en contacto con el máster de la UPF? Precisamente a través de Alejandro Montiel, porque bueno, yo también estaba en Valencia, luego el siguiente año me vine a terminar la carrera de Bellas Artes aquí a la Universidad de Barcelona y retomé el contacto con este profesor para pedirle unas cintas de Godard. Y empezamos a hablar de cine y de lo que había la posibilidad de estudiar algo más después de Bellas Artes. Y entonces él me comentó que había un doctorado en la Pompeu Fabra sobre cine que era muy interesante. Y me apunté, y entonces ahí conocí el departamento de la Pompeu Fabra de cine, donde al Domènech, al Jordi Bayó, a la Núria Bou, Xavier Pérez, toda una colla de gente que tiene una formación increíble y que hizo que ampliara muchísimo más los conocimientos del cine, pasando desde el western, cine mítico, o sea, un montón de películas que no había visto nunca en mi vida y que fue entender otras muchas cosas, ¿no? Y claro, una cosa llevó a la otra, terminé sabiendo que había un máster de documental y ahí me enrolé en la misma línea de la Pompeu. ¿Y la película nace del proyecto, como del máster, o es una cosa que tú ya tenías guardada y a través del máster lo haces? Mira, cuando empecé a hacer el máster, yo tenía un proyecto, llevo muchos años viviendo en Gran Canaria. Entonces, cuando empecé a hacer el máster, yo tenía un proyecto que era en Lanzarote, era sobre la Jeria en Lanzarote. Pero muy desde el inicio me di cuenta que tenía dificultades para desarrollarlo dentro del máster porque tenía una idea más o menos general de lo que quería hacer, pero no tenía un contacto directo con los personajes que podía grabar. Entonces, en una de las noches de la primera quincena o algo así que estábamos en el máster, creo que la primera que nos tocó fue Mercedes Álvarez en un seminario, y esto que estábamos tomando es un par de cervezas, el grupo de todos los alumnos compartiendo ya fuera de clase, y ella me dijo, pero tú eres cubano, ¿no? Y digo, sí, sí. Dice, ¿y no te gustaría hacer una película en Cuba? Y digo, pues claro. O sea, dice, ¿y por qué no lo haces? Y digo, pues sí. Y entonces nada, cambié enseguida el proyecto porque me di cuenta que efectivamente hacía mucho tiempo quería escribir. Yo escribía algunas cosas relacionadas con mi familia o pensando en la historia de mi familia, que era, evidentemente es mucho más compleja y interesante que lo que he podido conseguir en el documental. Y la historia empezó así, o sea, simplemente fue un cambio de perspectiva sabiendo que yo conocía el entorno familiar allí y que iba a tener el acceso absoluto, ¿no? Y así fue como surgió. Y, o sea, ¿tenías pensado que el encuentro iba a ser así? ¿Cómo desarrollas la historia? Porque, claro, o sea, tú vuelves a Cuba y entonces, ¿cómo plantear la historia? Porque no,
a lo mejor un tío tuyo no quiere que lo filmes, a lo mejor la idea que tienes cambia mucho, ¿no? O sea, antes de llegar ya le planteaste a tu familia que la ibas a filmar. Claro, yo fui un primer año solo, con una cámara, y yo solo por ahí. Hacía 15 años que no iba a Cuba, entonces recuerdo que muchos de los trabajos de máster o de las preocupaciones del desarrollo del proyecto era esta idea de hasta qué punto yo estaría actualizado con aquello, qué iba a suponer ese primer regreso después de tantos años a Cuba. Incluso cuando se estaba desarrollando el proyecto había una cierta idea, bueno, una transmisión de ideas general de los compañeros como que el foco de la película debería estar más en mi vuelta a Cuba después de tantos años, ¿no? Y yo tenía la sensación de que esa vuelta no iba a ser tan dramática o tan contundente para mí como para hacer una película sobre eso, que además fuera sobre mi visión. Yo casi creo que desde el principio tenía muy claro que el foco estaba en ellos y no en mí. O sea, que yo era el facilitador de esa historia, pero que el foco estaba en la familia, que era quien realmente tenía la historia, ¿no? Y claro, yo llamé a la familia y le comenté, bueno, oye, quiero ir a grabar, estoy haciendo una película y bueno, una de las cosas positivas que tenemos, yo creo, en general la mayoría de los cubanos, que tenemos una comunicación muy grande con la familia y una cercanía muy grande. Entonces, los espacios reservados o los espacios de intimidad que normalmente se tienen en Europa, en Latinoamérica y en Cuba en particular, no son tan grandes, ¿no? Entonces, hay una facilidad para exponerse dentro del ámbito familiar y transmitir las emociones, ¿no? Entonces fue fácil. Voy para allá el mes que viene a grabar, a empezar, quiero hacer un documental con ustedes, y en realidad la familia estaba súper contenta por la posibilidad de verme de nuevo después de tantos años. Entonces estuve allí un mes y algo, creo, por la primera vez, haciendo grabaciones de las cosas que me resultaban interesantes, de los temas que a mí me parecían interesantes, y era un poco como una investigación también de dónde estaba el interés del proyecto, ¿no? Y al segundo año ya fui con un pequeño equipo, bueno, básicamente con mi amigo Rubén, y él hacía el sonido y hacía la cámara, y ya con una escaleta de cosas que sabía que me interesaba grabar, ¿no? Evidentemente abiertos a que ocurriera otra cosa y poder grabarla, pero ya sí que no teníamos un guión estrictamente guión, lo que teníamos era una serie de secuencias que sabíamos que eran fundamentales para la película. Yo veo tu película como la fractura de la revolución, a un nivel personal, íntimo, familiar. Lo que te comentaba ayer por teléfono, parece la casa familiar, la casa de Marina, parece la casa de los desahuciados emocionales. Todos les ha ido muy mal en la vida, ¿no? Y acaban allí, ¿no? Al acogimiento de la madre, esa señora que todo el mundo habla maravillas. ¿A ti también te lo parece, visto desde fuera? Porque aunque sea tu familia, tú eres un visitante de fuera. Claro. Yo creo que es indiscutible que el proceso de Cuba le ha pasado factura a muchísimas familias, ¿no? La implicación que han tenido la mayoría de los cubanos en la búsqueda de esa conquista que implicaba libertades, que implicaba un modelo de país mejor, finalmente no se ha producido, con lo cual eso lógicamente le ha pasado factura a la población cubana, ¿no? Que se ha sacrificado muchísimo por conseguir unos ideales, por conseguir unos objetivos que al cabo de los años se ha visto que no se han conseguido, ¿no? Con lo cual, sí, efectivamente muestra una cierta fractura de un sistema, de un país, de la ilusión de un país que finalmente no se consiguió, ¿no? Y que espero que finalmente cambie a mejor, que está en un proceso ahora aparentemente de apertura, y que me parece esencial básicamente que los cubanos de un lado o en otro puedan seguir comunicándose con su familia y teniendo la cercanía y la posibilidad de crear un país mejor. O sea, eso me parece lo más importante. Y lo que te comentaba, ¿por qué empiezas con un personaje y después explicas su pasado oscuro o su pasado, digamos pasado que le ha llevado otra vez a la casa, ¿no? Que le ha truncado una vida familiar o personal que iba hacia otro lado? Yo creo que es una estrategia quizás narrativa, o para mí era importante que el espectador, cuando empezara a ver la película, yo pensé siempre que esta película, yo no quería hacer una película para los cubanos, yo quería hacer una película para los cubanos y para los no cubanos, es decir, para gente que no tenga un conocimiento detallado de la realidad cubana, pudiera entender cosas de Cuba, más allá de lo que son los estereotipos, de lo que estamos acostumbrados a ver de la realidad cubana.
Eso para mí era importante que la gente se identificara con los personajes, que pudiera ver, independientemente de que hay una distancia lógica del país, de cultura, de situaciones personales, pudiera identificar una familia que puede ser la suya. Siempre todos tenemos una abuela o hemos tenido una abuela, en todas las familias de todo el mundo siempre hay un tío descarriado, es algo que es común a cualquier familia. Entonces mi idea era partir de la presentación de estos personajes sin inicialmente dotarlos de una información que pusiera al espectador en una condición de juzgar, y luego ir desarrollando para que se dieran cuenta de que, bueno, que una situación determinada tiene un pasado y tiene un porqué. Y si entrábamos en la dinámica de simplemente presentarlo, un estado de la cuestión, y luego empiezas a entender por qué ese estado de la cuestión, como mínimo le estás dotando al espectador de herramientas para interpretar que las cosas no son tan fáciles, que la vida es compleja, que siempre hay un pasado, que siempre puede haber un porqué, ¿no? A mí hay un momento de la película que me encanta, que es que tu abuela empieza a hablar de las cosas buenas de Fidel, ¿no? Claro. ¿Qué opinan los hermanos? ¿Qué opinan los hijos qué opina la familia de que la abuela opine así de Fidel? Porque ahí yo creo que hay otra fractura. Claro, hay una fractura generacional. Básicamente se podría hablar de 3 o 4 generaciones. Ahora mismo la cuarta no está, digamos, en la película no está, no tiene casi voz, que son los niños, ¿no? Pero sí que se puede hablar de 4 generaciones completamente diferentes, porque para abuela la revolución, evidentemente, como ella lo dice, significó todo. Antes de la revolución ella no tenía nada, vivía en el campo, apenas podían mantener a su familia, y la revolución le dio la posibilidad de que esos hijos estudiaran todos, eran 11. Es decir, 11 hijos a estudiar. Hoy en día, en una realidad como esta, en un país desarrollado donde las condiciones más o menos están bien, pues una familia de 11 hijos no todos van a poder estudiar. Incluso de menos, ¿no? 5 también lo van a tener muy jodido. Sí, entonces, comparo uno, ¿no? Claro, porque entonces ya te piden unas barbaridades de matrícula. Claro, entonces la revolución para mi abuela Marina significó la posibilidad de que todos sus hijos estudiaran, que fueran a la ciudad, que cambiaran de vida, que mejoraran, y que además se ilusionaran con un proyecto que tenía todo el sentido del mundo, que era cambiar el país para mejor, que hubiera más igualdad y que hubiera más desarrollo, ¿no? Y eso lo vivió ella en carne, lo vivió con su familia. Claro, sus hijos son los que intentaron cambiar todo y son los que se sacrificaron en función de ese objetivo, de esa búsqueda, ¿no? Y al final de su vida, muchos de ellos, evidentemente, no solamente no consiguieron ese objetivo, sino que sus vidas se han visto quebradas por la separación con la familia, se han visto truncadas, ¿no? Luego está mi generación y luego está la de los niños. Mi generación es una generación que yo creo que somos casi todos inmigrantes, toda la generación más o menos formada de jóvenes cubanos que han tenido la oportunidad de salir del país han salido. La mayoría de mis amigos de infancia están fuera del país. Y no hemos tenido ese vínculo tan grande con ese sacrificio. Es decir, nosotros recibimos ya un país que estaba en cierto deterioro y vimos todo el deterioro, ¿no? Con lo cual no nos sacrificamos tanto por conseguir esos objetivos, no tenemos esa sensación de pérdida, simplemente andamos buscando un modelo mejor para nosotros y para nuestra familia, ¿no? Y claro, entre todas esas diferentes estructuras, yo creo que es lógico que para mi abuela fuera significativo la revolución y la siga defendiendo. No existe un conflicto particular entre los hijos y la madre porque haya diferentes opiniones. Yo creo que hay un entendimiento de por qué cada uno opina de la manera que opina, ¿no? La intención de no filmar casi la calle porque hay un par de planos y ya está, y ubicar toda la historia, situar la historia dentro de la casa. O sea, ¿eso tiene alguna idea política o simplemente es que la casa madre acogedora de todo? No hay una idea política detrás. Bueno, sí, si miramos políticas desde el punto de vista más general, no de política relacionada con política cubana, sino política, decisiones sobre una cuestión política, sí la hay. Yo recuerdo que mucho antes de empezar el rodaje, en las conversaciones de cena entre amigos del máster, yo decía, yo no voy a grabar un solo plano del malecón de La Habana, o sea, ni de un carro de La Habana, o sea, no me interesa. Es una cosa que yo disfruto, o sea, que forma parte también de mi infancia y que cuando estoy en La Habana
forma parte incluso de mi identidad, es decir, forma parte de la identidad cubana, evidentemente el malecón de La Habana, el Capitolio, los coches antiguos, todo eso forma parte de nuestra cultura. Pero se ha llevado a un extremo de, digamos, de manipulación de esa imagen o de elemento típico de la cultura cubana, que parece que Cuba solo es eso, ¿no? Las mulatas, los negros, el ron, el baile, los carros antiguos y el malecón es Cuba. Pues no, es decir, eso forma parte de nuestra cultura, es parte de nuestro paisaje, pero eso evidentemente, solo eso no es Cuba, Cuba es mucho más compleja, ¿no? Entonces sí que había una decisión política en ese sentido, es decir, yo no voy a grabar el exterior o no voy a utilizar esos elementos que se han explotado tanto de forma, para mi gusto, abusiva. Yo voy a grabar desde un interior, voy a grabar desde el interior de una familia y por tanto hay esa ilusión del exterior, o por lo menos del exterior más típico, ¿no? A mí me gusta la película que siempre hay una intención de filmar a los personajes aunque no se vean. Porque el tío Jacinto a veces no quiere ser filmado o se encierra en su habitación y tú te las ingenias para seguir filmándolo. A nivel de audio, o sea, eso son complicaciones que surgen durante que estás rodando, dices, pues ahora lo filmo así, pero que se escuche, ¿no? Porque pero ahí sabes que lo que llega al espectador es diferente si lo filmas cara a cara. Claro. La secuencia que hablas en particular, justo ayer cuando fue la presentación de la peli, alguien me preguntó también, porque es una de las secuencias que suele llamar más la atención de la película, ¿no? Ese fuera de campo, ¿no? Esa secuencia en particular se grabó realmente, o sea, yo estaba dentro de la casa con mi tío. Yo le había pedido permiso, evidentemente, porque él estaba en su momento, digamos, más deteriorado, de más tristeza, más incómodo, ¿no? Entonces yo le pedí permiso inicialmente, tío, quiero hablar contigo, es bueno lo que se oye en la conversación, ¿no? Desde luego me interesaba un sí o un no, o sea, si yo lo que estaba era, yo no lo iba a obligar a nada, por eso se graba esa conversación previamente, por eso están los micrófonos abiertos, porque si yo llego a entrar y me dice que no, pues no, ya es suficiente, ahí hay también un contenido fuerte, ¿no? Sí. Entonces, lo que es cierto es que yo estuve grabando esa secuencia, las imágenes están tomadas de esa conversación en el interior de la habitación, pero también era cierto que, sabiendo que él estaba en una situación personal muy débil, yo había previsto la posibilidad de que hubiera un fuera de campo y que podía montarse eso sobre un plano donde se viera su habitación desde el exterior, pero que no accediéramos a su imagen, porque para mí estaba en el límite de lo aceptable. Es decir, yo tengo todo el acceso a la familia, pero no tengo el derecho a abusar de la familia. Sí. Entonces, por el cine o por el arte, no. Entonces creo que en el documental existen unos límites que hay que respetar, o creo que se deberían respetar, y para mí era importante que esa secuencia, mi tío, no se mostrara, y me parecía incluso que ganábamos más desde el punto de vista cinematográfico porque se hacía mucho más poderosa. Mostrar una secuencia donde tú imaginas lo que está ocurriendo y no lo estás viendo, ¿no? Y después de la película, ¿qué ha aprendido más? ¿El Alián director o el Alián a secas? Yo creo que son indisociables esas cosas, ¿no? Es decir, para mí esa vuelta a Cuba, la primera y la segunda vuelta, y lo que ha supuesto esta película ha sido desde luego un aprendizaje enorme, personal, más allá del cine. Ha sido una vuelta a mis orígenes, ha sido reencontrarme con Cuba, reencontrarme con parte de mi identidad, con mi identidad, calmar muchísimas ansiedades que implican evidentemente estar fuera de tu país, haber salido tan temprano. Fue súper importante esa vuelta, personalmente, ¿no? Pero cinematográficamente, desde luego, porque es mi primer documental, mi primer largometraje, era la primera apuesta en serio de querer hacer algo, ¿no? Claro, si hoy fuera a grabar, pues muchas cosas no lo haría igual, o probablemente me armaría incluso de más paciencia, de más tiempo. Pero sí, el crecimiento ha sido en los dos sentidos, en los dos niveles, es decir, personal sin duda y cinematográficamente muchísimo, muchísimo. A mí me gusta mucho cómo se cierra la película, con la carta que escribió tu abuela y cómo el cine invade la intimidad, invade lo personal y entonces ya adquiere un sentido universal. A mí eso siempre me ha gustado, porque yo siempre he visto el cine como algo que trasciende la propia película o los propios personajes de lo que esté hablando. Yo creo que en ese momento trasciende. Ahí. Qué bonito. Sí, yo creo que a mí también me encanta. Para mí en la película hay tres momentos que son realmente pregnantes y que son, me parece, lo mejor de la película. Uno es la declaración de amor de mi abuela,
Me parece muy bella esa secuencia. Cuando la grabé me pareció un enorme regalo de mi abuela a la película. La otra evidentemente es la de mi tío Jacinto. Y hay otra secuencia que también me parece súper bella y que desde el punto de vista documental es muy interesante, que es la secuencia donde mi tío Jacinto sale y abuela le da un plato de comida, ¿no? Esa secuencia, para grabar esa secuencia fue maravilloso, porque esto es lo mejor que te puede pasar en un documental. Es saber que estás esperando una situación que sabes que va a ocurrir, pero que no sabes qué es lo que va a ocurrir. Yeah. Bueno, tú sabes que esta persona en un momento dado va a salir y va a llegar y le van a dar un plato de comida, pero no te imaginas de qué se puede hablar, ¿no? De qué va a ocurrir en esa secuencia, ¿no? Y la conversación no podía haber sido más maravillosa. Es decir, en una sola secuencia se habla del pasado, se habla del presente, se habla de todo en un momento dado, con un enorme amor y con una circunstancia y con una comprensión enorme, ¿no? Es decir, en muy poco tiempo se habla de muchísimas cosas que ahí se trasciende el cine, ¿no? La carta de abuela, lo que es el plano final de la película, es muy bello. A mí bueno, evidentemente hay un enamoramiento del director con esta señora. Y claro, y está la voz de ella que me parecía importante como prácticamente plano final, ¿no? A mí la aportación de Marta Andreu como tutora del proyecto. Pues mira, porque Marta es tan fantástica. Estos proyectos, como todos los proyectos, yo creo que, por lo menos cuando uno está empezando, y supongo que intentaré hacer siempre lo mismo en los próximos proyectos. Es decir, es necesario compartir tus ideas y tu trabajo con gente que también tiene una enorme experiencia y que lo único que va a hacer es mejorar tu proyecto, ¿no? Esa idea de encerrarte a solo tus ideas o de que alguien te va a robar o que alguien te va a opinar algo y te va a reconducir, no, si tú tienes las cosas más o menos claras, lo mejor que te puede pasar es que gente que sabe mucho de cine te aporte cosas para hacer todavía mejor. Entonces, hay 3 personas que fueron determinantes en este proyecto. Desde luego Marta Andreu, desde que fue tutora del proyecto desde el origen. Es decir, ella no solamente asistió a la fase de montaje, pero fue la que aguantó todas mis locuras iniciales y con lo cual contribuyó muchísimo a organizar mejor la historia, a facilitar, digamos, a hacer el efecto embudo, a no queremos todos, ese tipo de cosas que es lógico que cuando uno empieza más siendo tu primera película quieras grabarlo todo, ¿no? Messier Guérin tuvo la oportunidad de ver la película e intervino en una fase bastante avanzada del montaje, pero como gran maestro supo poner los puntos sobre la i y darme 2 o 3 detalles que efectivamente pude aprovechar y hacer que la película fuera mejor. Y la otra persona que participó indiscutiblemente en el proyecto y de manera muy cercana fue Mercedes Álvarez, que sí estuvo muchas sesiones conmigo sentada en la sala de montaje y discutiendo cuestiones que hicieron que la película fuera mucho mejor, claro. O sea que... Y cuéntame un poco cómo fue ayer la presentación de la película Pues teníamos una apuesta, mi amigo Montiel y yo, que si lográbamos 99 personas yo tendría que invitarlo a un bocadillo de sardina, y si lográbamos 101 me tendría que invitar él a mí. Entonces, finalmente conseguimos casi un lleno. La sala estaba, yo creo que más de 200 personas seguro. ¿Cuántos bocadillos y cuántas entradas? No, era solo uno, pero bueno, la apuesta teníamos la duda de si íbamos a ser capaces de conseguir la atención suficiente, el reclamo suficiente. Evidentemente hay un trabajo increíble de publicidad y es la segunda edición de la muestra de cine cubano, un equipo maravilloso que está haciendo un trabajo muy interesante y mostrando cosas que si no fueran por ellos no habría posibilidad de difundirlo aquí en Barcelona. Contentísimo, la verdad es que Barcelona era un sitio significativo para mí porque es el origen del proyecto, con lo cual poder compartir la película aquí con la gente que ha visto crecer el proyecto y otras que han estado escuchando y aguantándome durante un montón de tiempo oír hablar del proyecto y de lo que estábamos haciendo, era importante compartirlo aquí, ¿no? Con lo cual, bueno, así fue una noche especial, muy contento. Y cuando estuviste trabajando en el proyecto, ¿había algún director de referencia o alguien a quien acudes para decir, mira, este plano me gustaría rodarlo como lo rodaba este señor, ¿no? ¿Hay alguno? O hay muchos. ¿Había literatura o canciones? Hay muchos. Lo que pasa es que no recuerdo haber hecho esto de un traslado, de voy a grabar este plano como fulano de tal, ¿no?
Eso es a posteriori, ¿no? Lo filmas y después dices, mira, esto se parece a lo que hizo... Claro, muchas veces pasa eso, exacto. O sea, evidentemente tus influencias o tus referentes terminan de alguna manera u otra trasladándose a tu cine, porque de forma incluso inconsciente tú eliges cosas porque es de lo que te has formado y de lo que admiras, ¿no? Claro, si alguien me dice, no, bueno, esto que tiene que ver con Bresson, por ejemplo, que es uno de mis grandes maestros, es decir, pues sí tiene que ver con Bresson, en el sentido de que hay una voluntad en toda la película de no contar demasiado, ¿no? Es decir, de que el espectador tenga un espacio para imaginar. Sí, todavía hay mucho pasado oscuro, ¿no? Claro, hay mucha información, hay mucho contenido que no se explicita en la película y que para mí esa es una de las maravillas del cine bersoniano. Es decir, yo te voy a dar una información para que tu imagen, o sea, tu imaginario crezca, tú seas capaz de imaginar más allá de las propias imágenes que estamos viendo, ¿no? Sí. Por ejemplo, luego tenía, yo qué sé, evidentemente Guérin, Mercedes Álvarez, toda la línea de documentalistas que han sido nuestros referentes aquí en la Pompeu. Son gente que han hecho vanguardia en el cine documental y que son referentes indiscutibles, ¿no? Ahora, para terminar, siempre acabo con la misma pregunta para todo el mundo. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho de preguntarle a la gente que hace cine, es ¿qué película cambió tu mirada como espectador, o alguna de ellas? Cuando eras un adolescente y viste una película y dijiste, joder, el cine puede ser otra cosa, ¿no? Y a mí esto me ha llenado, me ha llegado al alma. Yo no fui de adolescente, lo tengo clarísimo. La película que cambió mi perspectiva del cine y la que me generó realmente ganas de hacer cine fue A la Baltasar de Robert Bresson, que fue la que descubrí con Alejandro Montiel en Valencia. Cuando vi esa película dije, uy, aquí, ¿esto qué es? Qué maravilloso mundo. ¿Esto qué es? O sea, que llora y todo. Exacto. Ahí fue cuando realmente tuve una revelación, cuando tuve la oportunidad y yo quiero hacer algo que se parezca remotamente a esto, lo que sea. Luego, evidentemente, hay otras muchísimas películas que te calan y que te dejan un pozo de sabiduría y de encanto increíble, ¿no? Pero la película que efectivamente, la primera que golpeó de verdad y que me hizo pensar que yo quería hacer cine fue A la Baltasar de Robert Bresson. Pues mejor cierre para Imposible. Pues Alián, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, a José, por dedicarme tu tiempo. No, tú por dedicarme tu tiempo y nada, que vaya muy bien la película. Perfecto. Y los próximos proyectos. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego.